Martín, te escuchamos atentamente respecto de lo económico. Alfredo, me propongo en estos minutos hacer un balance de estos 4 años de la gestión de Mauricio Macri, que se acaban de terminar hoy. Pero ese balance tiene que hacerse con la siguiente salvedad. En economía no es posible particionar como si se tratara de cada gestión, si fuera un compartimiento estanco, claro, que no tiene relación con el antes y con el después. No es un equipo de automovilismo que llega y puede cambiar el motor, el auto, el piloto y arranca de cero, digamos, sino que más bien es como el técnico de un equipo de fútbol, que llega con un equipo ya armado, con una historia, con unos promedios de descenso determinados, con una situación financiera determinada. En este sentido, esencialmente lo que pasó en la Argentina es que hubo en los últimos años un superciclo de commodities. Ese superciclo, claro, de commodities empezó en el año 2004 y se agotó en toda la región en torno al año 2012, 2013, dependiendo del tipo de commodity que vendía cada país. Y así son las crisis que estamos viendo en cada uno de los países. Bolivia, por poner un ejemplo paradigmático, ya no puede sostener los niveles de gasto público y de consumo de la población que había sostenido en los años anteriores, que le hicieron muy bien, por supuesto, al pueblo boliviano. ¿Por qué? Porque ya no vale el petróleo $140, claro, ni el oro lo que valía antes, y entonces se comieron en los últimos años, para sostener esa fantasía de que eso era real, se comieron la mitad de las reservas y ya llevan 8 puntos de déficit fiscal. Pero qué paradoja, al próximo presidente de Bolivia le va a tocar hacer el ajuste. Y entonces Evo va a decir, para esto me querían correr a mí, para hacer este ajuste. Claro. En Argentina pasa una cosa muy parecida. Le toca, para entender cómo funciona la economía argentina, no hubiera existido el kirchnerismo sin el ajuste que Duhalde le hizo antes a ese kirchnerismo. No hubiera existido buena parte de las necesidades de medidas que tuvo que hacer Macri sin el desalineamiento que habían sufrido las variables, esencialmente porque se acabó el ciclo de commodities, como decía, se acabó el precio de la soja alto en el mundo, y entonces Argentina tuvo 2 problemas. El Estado dejó de recaudar plata, y entonces como ya no recaudaba tanta plata y no crecía la plata que recaudaba por la soja, tendría que haber empezado a gastar menos, pero como no quería gastar menos, empezó a comerse todas las reservas y empezó a entrar en déficit fiscal. Y por otro lado, el sector privado quería seguir consumiendo a los niveles de dólar abundante, porque acá hay una cosa muy importante que mostró el profesor Pablo Gerchunov en un libro muy interesante, en el cual mostró que hay una relación casi lineal entre el precio del dólar, el tipo de cambio, el hecho de que el dólar esté más barato y los salarios reales estén más altos. Cuando vos tenés en los últimos 70 años, es lineal esta relación. Dólar barato quiere decir salarios reales altos. Dólar más caro quiere decir salarios reales más bajos. Y esto es muy importante para entender lo que pasó en estos 4 años, porque le tocó asumir a Mauricio Macri con un dólar agotado, con un dólar demasiado barato, que por lo tanto no había más dólares y era un dólar de desequilibrio, de sector externo que generaba exceso de consumo por el lado privado y exceso de consumo por el lado público. Y Macri los primeros 2 años quiso mantener esa fantasía, endeudándose, tomando mucha deuda, y siguió el dólar barato en Argentina. Sí hubo una corrección, ni bien salió de cepo, pero después, acordate, 2017, el dólar de 17 pesos, 18 pesos, la gente viajando, récord de argentinos en el último mundial del 2018 en Rusia, porque salía baratísimo viajar a Europa. Bueno, toda esa fantasía se acabó. Claro. Y le tocó, la diferencia es que a Macri le tocó hacer el ajuste ahora. Entonces, le toca hacer un ajuste por el cual en estos 4 años deja ahora la economía con mucho menos déficit fiscal, con mucho menos déficit externo, camino al superávit fiscal y al superávit externo, y deja la economía con un dólar mucho más alto y competitivo de lo que tenía antes. Claro, por el lado social, todo ese ajuste tiene consecuencias malas. Entonces deja la economía con más pobreza. Prometió que iba a ir a la pobreza cero, camino a reducir la pobreza, termina aumentándola por haber hecho un ajuste tan brutal. Como hizo un ajuste brutal del tipo de cambio para que se produjera el ajuste del sector privado, para demostrar que ya la economía no tiene dólares, no tiene tantos dólares como tenía cuando la soja valía 600. Se agotaron los dólares porque, con esto quiero hacer un punto importante y cerrar con esta idea. En los 10 años que van del 2004, mejor dicho, 11 años del 2004 al 2015, sí, las importaciones en Argentina, las cantidades de compras de bienes en el exterior, en términos de cantidades, se multiplicaron por 2 veces. Crecieron más de 100%, 105%. En cambio, las exportaciones, lo que nosotros le vendíamos al mundo, creció solo 5%.
en ese periodo. ¿Por qué se pudo sostener esta fantasía, esta mentira? ¿Por qué? Porque había abundancia de dólares, los términos de intercambio eran muy favorables y lo poco que vendíamos nosotros lo vendíamos a precio récord. Eso se acabó. Se acabó en el 2013, Sí, claro. se tapó con reservas primero, se tapó con deuda después y le tocó a Macri hacerse cargo del ajuste brutal, mal hecho finalmente. No era seguramente lo que tenían planeado, no era gradualismo, se hizo de la peor manera, pero se hizo. Entonces el presidente Macri entrega una economía macroeconómicamente ordenada, Claro. pero con el costo social que eso implica en términos del brutal ajuste que tuvo que hacer la economía. Esa es la pelota que le queda picando con el arco vacío para meterla al presidente, al flamante presidente Fernández. ¿Y va a meter gol, vos decís? Bueno, ahí depende de una cuestión crucial, porque la otra gran herencia que le deja es la deuda. Y con esto te cierro, Alfredo. La deuda es la consecuencia del déficit. Si Cristina hubiera entregado como recibió el gobierno, con superávit fiscal y con superávit externo, no habría crecido un solo peso la deuda en este gobierno. La deuda es la consecuencia del déficit. El haber elegido un camino muy gradual para reducir el déficit implicó que en cada uno de esos años se acumulara mucha deuda. Y entonces le queda esa deuda al gobierno que viene. Si este gobierno logra resolver el tema de la deuda relativamente rápido, la estrategia de Martín Guzmán llega a buen puerto, yo soy muy optimista que el gobierno va a encontrar el camino despejado, un dólar competitivo, un equilibrio de las cuentas públicas y un equilibrio de las cuentas externas y un abastecimiento energético que le van a permitir recuperar el crecimiento de la economía pronto.